Si la quieres denunciar, Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, Desahógate RD. Desahógate. Bueno, ya tenemos con nosotros al licenciado, ¿se puede decir licenciado? Sí, como usted quiera, Manuel a también. Manuel Canela, abogado experto en litigios, y como conversábamos ahorita, vamos a hablar también de un tema, aunque tenemos varios temas en el día de hoy. Vamos a hablar del tema donde las empresas deben cumplir con el pago de la participación en los beneficios a sus colaboradores el 30 de abril, óyeme, el día del cobro. Es así, señores. Muy buenas tardes. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar aquí con ustedes, tanto con los miembros de esta mesa como con el público de RD Desahógate. Como tú bien indicas, Grisel, la realidad es que el Código de Trabajo, en su artículo 223, manda a pagar la participación en los beneficios de la empresa 120 días luego del cierre del año fiscal. Entonces, como ustedes decían, no todas las empresas tienen su cierre fiscal el 31 de diciembre. Hay diferentes fechas en la cual pueden cerrar a lo largo del año, creo que 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y también 31 de diciembre. Pero aquellas empresas cuyo cierre, que la verdad es que son la mayoría, fue el 31 de diciembre, tienen hasta este 30 de abril para realizar el pago de esa participación en los beneficios de la empresa. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, que deben pagar el 10% de los beneficios. ¿Neto o bruto? De los beneficios netos que haya tenido la empresa. El 10%, claro, de los beneficios deben hacer deben repartir la empresa. Entonces, eso es hasta este 30 de abril. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se reparten esos beneficios antes de que pase? Claro. Te digo, para aquellos empleados que tienen hasta 3 años, se le va a pagar 45 días de salario, hasta 45 días de salario. Y a aquellos empleados que tienen más 3 años o más, entonces se le paga 60 días de salario. ¿Y si no alcanza alcanza para pagar, entonces hay un cálculo que se hace multiplicando, sumando los salarios devengados en el año. Hay una fórmula que establece el artículo 38 del reglamento, en el cual entonces se le paga proporcionalmente al tiempo que tenga, tomando en cuenta el dinero que haya para repartir. Porque puede darse el caso que los beneficios sean 100,000 pesos, pero tenemos 100 empleados. ¿Cómo lo vamos a repartir? Bueno, entonces ahí va a ver el cálculo que se hace y se va a tomar en cuenta el tiempo que tenga el empleado y el sueldo que devenga. ¿Cuáles son las empresas que califican? Por ejemplo, ahorita hablábamos detrás de cámara, detrás del telón, como dice, que, por ejemplo, decía Jesús Heraldo, por ejemplo, en un edificio donde trabajan muchos empleados, ahí no hay ganancias, porque eso es un servicio que dan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mantenimiento, las personas que limpian las gramas y demás. Esas personas no califican. Claro, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de las empresas que son, de los condominios, digamos que estos entes jurídicos son lo que se consideran entidades sin fines de lucro. Por tanto, no se generan beneficios y por tanto el que trabaja como conserje de un edificio no se le va a repartir beneficios porque eso no es una empresa. Fíjense cómo dice el nombre, participación en los beneficios de la empresa. Entonces, aquellas entidades que no tienen lucro, como son, por ejemplo, los condominios, también hay asociaciones sin fines de lucro, entonces no tienen beneficios que repartir. También hay que hacer hincapié que tampoco quedan excluidos, digamos que de esta repartición, las empresas agrícolas hasta 1 millón de pesos, cuyo capital sea hasta 1 millón de pesos, y también las empresas de zonas francas. Esas empresas no entran dentro de lo que es esta repartición de los beneficios de la empresa. O sea, que el capital suscrito y pagado que sea yo tengo que confirmar, pero me parece, y lo voy a confirmar en el programa, pero las empresas agrícolas cuyo capital sea hasta 1 millón de pesos no tienen que pagar participación en los beneficios. No, después las que son más de 1 millón, las empresas agrícolas, entonces sí aplican. Y yo lo tengo aquí en el Código de Trabajo, lo voy a confirmar, pero sí, seguro les digo que las empresas de zona franca, por ejemplo, que son una parte importante de la economía y que tienen muchos trabajadores, el que trabaja en una zona franca no va a recibir repartición de los beneficios que haya dejado esa empresa. Manuel, una empleada, vamos a los temas de las empleadas domésticas, que es importante tratar ese tema, porque
una señora que gana 22,000 pesos en una casa que trabaja de 7 a 3:30, es decir, sus 8 horas laborales, ¿tú entiendes? Está exigiendo que hay que darle un 30 porque el Ministerio de Trabajo manejó esa información mal, ¿entiendes? Y ha estado aclarándola. Y hay muchas personas que creen que a todas las empleadas domésticas le corresponde un 30%. Discúlpame, y yo te voy a tocar ese tema, pero para aclarar el tema que dije de las empresas agrícolas, lo pueden buscar en el artículo 226. Las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de $1,000,000. Lo mismo que le había dicho. Sí. Que no tengan un capital por encima de $1,000,000, entonces no entran dentro de esa repartición. Y también las empresas agrícolas, industriales forestales y mineras durante los primeros 3 años de operaciones. Esas no entran. Yendo al tema que tú me planteas, Jesús Geraldo, del tema de las empleadas domésticas. Aquí hay una realidad triste, yo diría, porque es que el gobierno ha querido, con este tema de las domésticas, aplicar un populismo barato. Y ya ocurrió hace 2 años, más o menos, cuando vino la resolución del entonces ministro Luis Miguel de Camps, que regulaba el trabajo doméstico, una resolución Inconstitucional. lógicamente, que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, porque nosotros no podemos legislar a través de resoluciones. Y es lo que ha querido el gobierno hacer con el trabajo doméstico. El trabajo doméstico está regulado en el Código de Trabajo a partir del artículo 258, en el título 4. Y el artículo 259 dice: todo lo relativo al trabajo doméstico es lo que se encuentra aquí, en este apartado. Por tanto, no existe salario mínimo para la empleada doméstica. Esa es la realidad. Entonces, eso fue un tremendo, como dicen los que yo veo en las redes, los jovencitos, eso fue un huevo. De avestruz. Completamente. O sea, eso es querer, lamentablemente, satisfacer a una parte de la población con algo que no es real. Y hacer daño también, porque muchas personas... No, hace daño, porque fíjate esa empleada con 22,000 pesos. Exactamente. Que de que hay que aumentarle un 30, es decir, que ella entiende que ella tiene que ganar ahora 27,000 Porque la pesos. información... Entonces, ¿qué daño le hizo el Ministerio de Trabajo con esa declaración? Que ya el empleador, ya en esta semana, le dice: mira, tú lo que tienes son 4 meses, yo mejor prefiero liquidarte la proporción de tus vacaciones que te corresponde, que es lo único que le corresponde a una empleada doméstica. No le toca liquidación, no le tocan solamente la proporción del salario de Navidad de 4 meses y la proporción de las vacaciones acumuladas que le correspondan de la participación. Y la va a despedir y va a buscar otra empleada. Claro. Porque fíjense el daño que hace una mala información cuando es muy mal manejada y fuera del contexto de la ley. Es así, y que además esto tiene un origen. Yo creo que esto se puede entender hasta un desacato de parte del gobierno, porque ese salario mínimo de los 10,000 pesos que ellos están diciendo, lo establecieron en la resolución aquella que fue declarada inconstitucional. Entonces, ¿cómo usted viene ahora y salta con este disparate de que hay un aumento de un 30%? Pero es que ninguna empleada doméstica o las personas que nos acompañan en la casa no gana 10,000 pesos, gana más de ahí. Claro. No, pero en el caso tuyo hay domésticas que ganan y va a depender del estrato social donde esté la Ese doméstica. otro punto, Grisel, que yo quiero hacer hincapié, que comentaba en estos días en una emisora hermana de aquí mismo, de la misma RCC, y yo decía, lamentablemente estamos creyendo que domésticas solamente atienden clase media alta. No, señores, aquí hay miles y miles de dominicanos que salen cada día a trabajar y dejan a sus hijos con un cuido, que le dan 5,000. Y con la vecina de al lado que no trabaja. Que le dan 6,000 pesos por niño, y la vecina se queda con 3, 4 niños, y de eso es que vive, y que hace una función relativa o parecida a lo que sea, a lo que hace una trabajadora doméstica. Entonces, usted ahora va a decir, no, que el salario mínimo es 10,000 pesos. Además, y sobre todo que al sector al cual ellos se quieren enfocar, como tú bien dices, y ahí sí te doy la razón, ninguna ganan 10,000 pesos. Aquí no hay una doméstica que vaya a tu casa de lunes a viernes por 10,000 pesos, jamás, con dormida y sin dormida tampoco. Jamás. Entonces, también por ahí yo creo que es un poquito desacertado. Pero a lo que voy, y es lo principal, señores, tenemos que ver el tema de las domésticas a grosso modo, o sea, de manera general, de manera amplia, no solamente
para satisfacer, para tomar una medida populista. Tenemos que entender que si ese sector, yo estoy consciente, hay muchos derechos que se le deben reconocer y hay muchas garantías que se le deben de dar, pero tampoco podemos apretar la tuerca más de la cuenta, porque podemos llegar a destruir un sector que la gente diga, no, pero mira, yo no puedo lamentablemente costear lo que cuesta una doméstica y buscar otras opciones. Entonces, yo creo que eso es algo que también el gobierno debe tomar en cuenta, que no podemos apretar tanto. Yo sí que creo, por ejemplo, el tema de la protección a la maternidad, yo creo que eso es algo que a la doméstica hay que reconocerse. Sobre todo porque República Dominicana es signataria del convenio de la OIT sobre el trabajo doméstico, en el cual nosotros nos comprometimos a regular el trabajo doméstico y reconocer la protección a la maternidad, y todavía no lo hemos hecho. Pero para eso se necesita una modificación a la ley. Pero eso fue lo que quiso hacer el Ministerio de Trabajo con la resolución. Claro. El problema era que no se podía hacer mediante una resolución. Había que hacer una modificación al Código de Trabajo. Que la actual reforma que hay en el Congreso, el proyecto, incluye esa modificación. Pero no nos desesperemos. Vamos a esperar. Sobre todo que tenemos un gobierno, y esto no es particular contra el PRM, nada que ver. Esto es una falla que ha tenido el PRM, el PLD y todos los que han estado detrás. Pero que tenemos un gobierno que cuando tiene la voluntad de aprobar una pieza legislativa en el Congreso lo hace rápidamente. Entonces, está bien, el código en sentido general, aprobarlo me va a tomar mucho tiempo. Bueno, aprueben una ley que regule el trabajo doméstico. Pero lo aprueba rápidamente si no genera conflictos ni afecta intereses, pero desde cualquier pieza que afecte intereses, ahí se quedó y muere ahí. Quiero hacer, volviendo un poquito con el tema de la participación en el beneficio de la empresa, hay que tomar en cuenta algo con el tema de los condominios, señores. Hoy en día, ese tema de los condominios, de la administración, se ha tercerizado mucho. Y ahora hay muchas empresas que administran, y ya eso es diferente. Sí, eso te iba a preguntar ahorita. Sí. Que, por ejemplo, yo voy a trabajar en un condominio donde Jesús Geraldo lo administra, por ejemplo. Claro. Pero yo subcontrato a una persona para que me ubique a todos los empleados en las diferentes áreas. Entonces, esas personas que trabajan ahí, porque ya hay una ganancia. No, pero son empleados del condominio, no son empleados de la empresa que está tercerizando, porque fíjate cómo se da, y te hablo por conocimiento de causa. Es como doncella, por ejemplo, tú puedes contratar una empresa de administración de condominio que te cobra un FIETKI, pero que esos empleados que contrata son del condominio, no son de la empresa que administra el condominio. Correcto. Y simplemente ese es un empleado más, pero que es el gestor, que si te falta un empleado, que te paga la seguridad social, que te lleva la contabilidad, que te lleva todos los temas laborales, pero eso no está generando beneficios, porque los empleados del condominio no son empleados de esa pero empresa. La empresa de administración de condominio, correcto, aunque sea una empresa de administración de condominio, si tiene beneficios y tiene empleado, tiene que pagarle. Sí, a la empresa. No, es que no es el condominio. No, yo no digo el condominio, yo digo la empresa. Sí, si tiene empleado, claro, me imagino que sí. Porque si es empleada, esa empresa, correcto, tiene 2 o 3 contables que están llevando la contabilidad, tiene 2 o 3 abogados. Una parte administrativa. Porque ya eso es una empresa. Claro. ¿Entiendes? No, claro, esa es la diferencia. La diferencia es el condominio no tiene fines de lucro, no es una empresa. Pero los empleados que están trabajando en el condominio, si no son de la empresa y son del condominio, no le toca nada. Después te hacen un reboot ahorita llegando allá al edificio. No, hay que aclararlo. Hay que aclararlo bien. Estamos de acuerdo. Es otro punto que me trajo también, que es importante que tú aclares, donde la Grisel iba a su salón de alta alcurnia, ya ribota, sí, claro, y agarran y el salón y desalojan a la salonera, a la dueña del salón. Pero vamos a mantener la confidencialidad de los nombres. Pero había muchas empleadas que tenían mucho tiempo. 15 años tenían. Sí, pero no vamos a decir el nombre. Pero no vamos a decir, no es bueno decir nombre. A mí no me gusta decir nombre ni. Pero se lo rayaron con una pared y todo. Sí, pero no importa. Muy fuerte. Esas son cosas que. Entonces, esas saloneras que se quedaron en el aire, que tenían 8 y 10 años, Grisel me preguntó. Y ven acá, hay la liquidación de esa empleada porque se quedaron sin ninguno. Y es bueno que tú le aclares a los cientos de miles de mujeres que trabajan en salón los derechos que tienen. Sí, porque muchas mujeres que trabajan en salón creen porque por la propina o los salaritos que usted... No, usted, y le dice lo que tú explicabas en tus redes sociales, lo que es un contrato laboral, aunque no es que se haya firmado nada. Explícale
todo, Manuel. Sí, mira, la realidad es que en principio, digamos, en ese caso de un salón donde lamentablemente el negocio cierra por X o por Y razón, digamos que la medida más simple o la que menos problemas te va a traer, no necesariamente la más simple, pero sí la que menos problemas te va a traer, es que tú liquides a todos tus empleados, que tú le pagues todas tus... no pagaba ni el alquiler, tú pagues todas tus prestaciones. Ahora, pero si no pagó prestaciones, Manuel, claro, ahora, ¿qué puede hacer esas empleadas que son amigas de Grisel, esas 8 o 10 empleadas que no le pagaron prestaciones, mira, tenían 8 y 10 años? Si no le han pagado nada. 15 años también. 15 años, oye, Manuel. Si no le han pagado nada y el contrato de trabajo, ¿qué le han dicho? Se lo suspendieron el contrato. No, quedaron en el aire y andan porque buscándose. Supuestamente van a instalar otro salón en otro lugar. Pero Esas no le empleadas están esperando que habiliten aquel pero salón. están en el aire. Mira qué pasa. Otras han renunciado a sus prestaciones y se han tenido que ir a otro lugar. No, es que nadie puede renunciar a sus prestaciones. Y es bueno que tú aclares hasta qué tiempo la gente tiene derecho a reclamar sus prestaciones. Vamos a estar claro de algo. En este tipo de casos que se puede presumir que ha habido un tema de un desahucio, una terminación del contrato de trabajo por la voluntad del empleador y no la voluntad tuya como empleado, tienen hasta 2 meses para interponer una demanda laboral en cobro de prestaciones. Eso es clave. No debe pasar esos 2 meses. Si tú piensas demandar, si no, la demanda va a estar prescrita. Entonces, di tus redes sociales ahora mismo, Manuel, para que te contacten, porque es duro que tú te pases 8, 10, 15 años trabajando y por falta de conocimiento de los empleados, que es lo que nosotros promovemos, el conocimiento para empoderar a las personas, ya sea en materia financiera, en materia bancaria, en materia laboral y en cualquier otra materia, la gente sepa su derecho, porque es un dinero que afecta a la finanza de la persona, es decir, la parte financiera. Claro, me pueden escribir en mis redes, M. Canela Contreras, en Instagram sobre todo, M. Canela Contreras, y además me pueden escribir a mi correo electrónico, mcanela@canela. Hay que andarse rápido porque ya va para 2 meses, sí. Pero yo quiero hacer una salvedad y también cabe la posibilidad, Jesús y Grisel, que este empleador haya obtenido de parte del Ministerio de Trabajo una autorización para suspender el contrato de trabajo. Exacto. Una suspensión que puede ser hasta de 90 días en un plazo de un año. Si se declara en quiebra la persona. Claro, o sea, y también lo otro que puede pasar, o sea, yo aquí le digo porque tal vez me contactan y me dicen, no, Manuel, pero no pudimos demandar. Bueno, si vamos al ministerio y nos damos cuenta, o hablamos, cuando demandamos nos damos cuenta de que no, de que hay una autorización para suspender, el contrato está suspendido. No podemos en ese momento hacer nada, digámoslo así. Pero si en el otro caso, si quiebra, también hay una forma. El artículo 82, que habla de la asistencia económica, te dice que cuando por inexistencia de materia prima, usted puede solicitar una autorización al ministerio para terminar el contrato de trabajo pagando asistencia económica. Y la asistencia económica es un monto menor a las prestaciones laborales. Para eso usted va a tener que demostrarle al Ministerio de Trabajo de que realmente usted está en una situación económica, financiera, que no le permite hacer ese pago de las prestaciones laborales. Ay, entonces ahí el pago que haría sería de la asistencia económica. Pero para eso el Ministerio tiene que autorizarlo y el Ministerio no es muy dado a otorgar ese tipo de autorizaciones. Licenciado Canela, yo quería... Bueno, permítame apuntar algo. Hay que aprovechar al licenciado. Sí, yo estoy buscando... Miren, el servicio doméstico es parte de la canasta básica y es de los bienes de un servicio, en este caso, de lo que el Banco Central va midiendo mensualmente la inflación. Y tal como decía el licenciado Canela, eso está en todos los quintiles de ingresos. O sea, el servicio doméstico no es un asunto de clase alta, quintil 5 ni quintil 4. En la canasta del 2010, solo en el quintil 1 no existía como parte de la canasta básica del quintil 1. Pero en la nueva canasta básica que está midiendo ahora, es en todos los quintiles que está esa... ¿Y qué valor le dan? Tenemos... La ponderación en la canasta básica es de 1.73. O sea, es una ponderación alta. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes. Excelente programa, los invitados, la exposición. Uno aprende mucho. Bendiciones para todos. Oiga, señores, una situación con los restaurantes que están en la plaza y algunos restaurantes nacos no están dando el % de venta en los restaurantes, están abusando de los empleados. Secretaría de Trabajo, haga su trabajo, impresione eso, por favor, gracias. Sí, ¿a quién le corresponde eso? Mira, sí, Manuel, tú sabes que a mí me gusta... Yo pregunto siempre. No, tú sabes que hay que conectar con las personas, tú sabes. Entonces, generalmente cuando uno tiene la oportunidad de salir a un restaurante, que uno
uno habla con los meseros, con los mozos, con los que te sirven, para entrar en sintonía y te puedan agradar bien, ¿tú entiendes? Y te lleven tu comida como en ánimo. Y yo he preguntado como 3 veces, eso que está diciendo el señor que llamó, y me han dicho que los empleadores se están quedando con el 10% de propina. Yo le pregunto, ¿cómo te doy la propina? ¿En efectivo? ¿Te la pongo ahí? No. Y ese... No. Y yo le digo, ¿y ese 10 que está ahí? No, eso es del empleador. Los empleadores, 3 restaurantes, mira lo que... ya aprovecho porque me lo ha dicho. Yo dije, tengo que escribir un artículo de eso. ¿A quién le corresponde supervisar que ese 10% que me ajustaron en mi factura, que por eso es que la gente te pide propina, el mozo, el que te está atendiendo, no se lo dan a ellos, y cómo esos empleados pueden demandarlo, reclamar, porque el tema es como me dijo ese empleado, si yo me pongo a demandar eso, me mandan para mi casa y yo necesito mi trabajo. Sí, mira, la realidad es que ese 10% le corresponde a todos los que intervienen en la preparación de lo que tú vas a recibir. Los únicos que no entran dentro de ese 10% es la parte administrativa del restaurante. Pero luego, desde el cocinero, desde el mesero, el bartender, entra dentro de esa repartición del 10%. Ya ahí, de manera libre, se pueden poner de acuerdo de cuánto, en qué proporción le toca a cada parte. Ahí la ley no establece nada en específico. ¿Qué se puede hacer? O sea, que es un tema complicado. Muy complicado. Sobre todo... Vamos a descomplicarlo aquí. Sí, es un tema complicado en el sentido de que, y que pasa igual con la repartición de los beneficios de la empresa. ¿Cómo yo sé cuánto realmente tuvo la empresa de beneficios? Exactamente. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto realmente fueron las ventas del restaurante? Por eso es la pregunta, porque eso está establecido no en el Código Laboral, lo del 10%, sino en el Código Tributario. No, y en el laboral también. Entonces, sí. ¿Quién le corresponde supervisar ese 10%? Yo como empleado, por ejemplo, digo, fulana, voy al departamento administrativo, mira, yo quiero saber cuánto la venta de hoy, cuánto es el porcentaje. Deberían otorgar esa información. Ahora, ¿qué tú puedes Entonces, hacer? la pregunta es... No te van a dar esa información. Al ministro de Trabajo y al director de Impuestos Internos, del 10% de propina que cobran en la factura cuando uno va a los restaurantes, ¿a quién le corresponde supervisar que ese dinero llegue a la mano de los empleados? Sí, tú dices como abogado que es muy difícil complicar, y hay muchos empleados que se están quejando de restaurantes que dicen que ese dinero se lo queda el empleador y no lo reparte. ¿Cómo yo lo hago? No, pero yo te digo, o sea, ¿quién es el encargado? El Ministerio de Trabajo. A través de los diferentes inspectores que tienen, pueden perfectamente. Y usted como empleado, si algún empleado me está escuchando, bueno, ese mismo que llamó, usted puede llamar al Ministerio de Trabajo o ir allá al Departamento de Inspectoría y poner la denuncia. De manera anónima, usted no tiene ni siquiera, obligatoriamente, su nombre no va a ser divulgado. Y va a ir un inspector y le va a pedir ver los libros financieros al restaurante para demostrar que realmente el pago se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a hacerle un llamado al nuevo ministro de Trabajo, que se ponga la pila con eso y que mande a sus inspectores a supervisar a los restaurantes si verdaderamente los empleados están recibiendo el 10% que nos cobran a nosotros los consumidores de propina. Tenemos una llamadita, licenciado. Buenas tardes, desahógate. La Secretaría de Trabajo tiene que ir a los diferentes restaurantes, porque también otra situación, se trabajan horas de más, 8 horas laborables, no, se trabajan 10 y 12 horas en algunos restaurantes. Y a veces las condiciones de los empleados son pésimas. Hay veces que los empleados tienen dificultad hasta para ir al baño, o el baño es anexo, ajeno a otro negocio. Secretaría de Trabajo, vaya a los restaurantes, investigue, inspeccione, por favor, gracias. Mira, esa está muy buena también, Manuel, espérate. Eso que acaba de decir él, mira, yo me topé en un supermercado cerquita de lo de por aquí, y entonces yo veo al empleado a las 9 de la noche, yo fui con mi hija que fue a comprar algo, y entonces al otro día nos topó, ella le quería comprar un regalito a su hermano que venía de Estados Unidos y se había ganado un premio en la ONU. Y entonces vamos temprano y nos topamos con el mismo empleado. Y yo le digo al empleado, y yo no fui que te fui a las 9 y pico de la noche a ti, y tú estás aquí tan tempranito a las 9. No era a las 9, era como las 8 y pico, las 8 y media de la mañana. No llegaban a las 9 y yo lo vi a las 9 y media. Y entonces, y le digo yo, ¿y te pagan horas extras? No, me pagan el mínimo y nada más lo que me dan ahí para lo que yo ayudo de propina. ¿Y cuánto es el mínimo? No, nos ajustaron ahora 28,000. Es decir, que ese empleado de ese supermercado 13 horas trabaja
y no le dan hora extra, solamente el mínimo, lo del 28 y trabaja lunes, Y martes, dicen que la miércoles, jueves, viernes y necesidad, sábado. ahí entre lo Tiene que cara- tiene tiene cara cara de de hereje. Entonces, Exactamente. ese tema de las horas extras, Manuel, ¿cómo deben abordarlo los empleados? Sí, para cerrar el otro, si usted no le están pagando su 10% y entrar de las horas extras, si usted no le están pagando su 10%, usted entiende que le están cometiendo una falta, usted tiene la oportunidad de presentar una dimisión. Termina el contrato de trabajo, el empleado cometió una falta, presenta su dimisión para Pero, que le ¿y paguen si- sus prestaciones Sí, pero ¿y si y reciba una indemnización Sí, también de salario. Sí, pero fíjate una cosa, esa dimisión es difícil porque si el empleador va y demuestra que Ah. está dando el 10% y ahí lo perdiste todo. Ah, pero tiene que demostrarlo. Demostrarlo. Tiene que El demostrarlo. empleado, sí, pero el Bueno, empleador que el lo- empleado, bueno, si el empleador está cumpliendo, tú no debiste arriesgarte. Porque también el empleado tiene que ser hasta cierto punto, tú sabes, inteligente antes de tomar cualquier acción. Además, hay Si te empleados están también. pagando, no te pongas loqueado Hay tampoco. empleados que trabajan en restaurantes que No, ellos más no, o menos porque a tienen una veces- media de lo que se vende. No, porque a veces el empleador busca la manera y a la hora de demostrar, demuestran que el empleado y con no el esté. tema de las horas extras, yo quiero hacer una aclaración. O sea, vamos a partir lo principal. El Código de Trabajo habla de 2 limitaciones de la jornada laboral: 8 horas a la semana, 44 horas semanales. A partir, ya sea de la 9ª hora diaria o de las 45 horas a la semana, se debe pagar hora extra con un aumento de un 35% hasta 68 horas a la semana. A partir de la hora 69 a la semana, ese aumento es de un 100%. La hora se paga al doble. En el caso de los restaurantes, es lo que se considera como trabajadores intermitentes. Hay una resolución, los mozos, hay una resolución, la 0493, que debe ser actualizada, del Ministerio de Trabajo, donde establece que aquellos trabajadores intermitentes, la jornada diaria aumenta a 10 horas. Entonces, eso le aplica De 8 a serían los 10. mozos de los restaurantes. Ok. Y hay también los bomberos de bomba de gasolina, entran también, hay también creo que los guardianes de seguridad. Hay una serie de trabajadores, y que que debe ser actualizada, porque no es lo mismo lo que ocurría en el año 93 que la Correcto. realidad laboral del día de hoy, pero las horas extras empiezan a computarse un poquito después, porque son hasta 10 horas la jornada laboral. Licenciado Canela, nos vamos a una pausa, Romer, y luego regresamos. Estás escuchando Desahógate RD.